El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Matilda, una perrita de la raza Chihuahua que tiene problemas de agresión debido a que fue agredida por un niño. Ahora su dueña busca la ayuda de especialistas para que su carácter mejore. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos a Matilda, esta perrita de raza Chihuahua, una raza que generalmente catalogamos como nerviosa e incluso agresiva. Sin embargo, el problema con Matilda es que sufrió la agresión por parte de un niño y tiempo después su propietario se dio cuenta de esta acción, la cual tuvo consecuencias en el carácter de Matilda. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Matilda es la mascota que queremos mucho. La tenemos desde el mes de nacida, tiene 7 años. Era una perrita muy, cariñosa, tranquila. Matilda es una perra súper consentida. Que desde temprano juega, pasea, pero tiene mamitis. No permite que se me acerque nadie. Y sí, son súper histéricos. Pues estoy aquí en la clínica porque Matilda presenta mucha agresividad, que ya le bajó porque esta ya es nuestra 5ª cita. Y está más en paz, tranquila. Matilda es una perrita que tiene diversos diagnósticos. Tiene un diagnóstico que es de agresión a perros y a personas. Normalmente ha tenido esta agresión hacia perros y personas desconocidas y tiene un diagnóstico de ansiedad por separación. Matilda estaba en la casa, era un niño que cuidaba yo. Y me percaté que le pegaba, pero eran golpes bastante fuertes y llegó hasta darle de patadas. Entonces cuando me doy cuenta, Matilda estaba demasiado, ¿cómo le digo? Huraña, con miedo. Y después ella fue mostrando agresión por los niños. Ya no permite que se le acerque ningún niño. Y es súper agresiva con los niños. En la parte de que fue Matilda agredida por un niño, al final sí puede estar asociado mucho estos diagnósticos que está presentando de agresión hacia personas desconocidas, en particular a niños. ¿Por qué? Porque al final hubo un momento desagradable para Matilda y entonces esto provocó que ella sintiera aversión hacia estos factores y entonces una manera fácil para poder escapar de estos factores que no le agradan mucho va a ser agrediendo. Quiero que ella ya sea una perra normal, que no recuerde esos golpes, que no agreda a los niños, porque yo veo que muchos niños se le acercan con amor y ella lo que hace es írseles para atacarlos. Entonces yo ya quiero que ella sea una perra que pueda convivir tanto con niños como con gente grande. Una perrita muy ansiosa y que ante diversos estímulos puede desencadenar esta conducta
y provocar que entonces reaccione de inmediato. Tiene mucho que ver como el trato que se le da desde un inicio a este tipo de perritos, ¿no? Al final estos perritos son pequeños, que son fáciles como de llevar en brazos, entonces eso provoca que lo estemos sobreprotegiendo demasiado, que a lo mejor todo el tiempo esté en brazos y entonces eso provoque que no se enfrente a estímulos en una edad necesaria para que ella conozca, para que ella vea que no pasa nada y entonces eso hace que podamos volver a un perrito de esa manera inseguro y entonces provoca que pueda desencadenar muchas conductas patológicas. Cuando salimos y veo que se pone muy histérica y me da miedo que algún día muerda a alguien. Mira, como vio pasar a otro perro, se pone un poco agresiva. Problemas de agresión como el de Matilda se pueden corregir si es que se detectan a tiempo. En este caso, en el de Matilda, su propietaria tardó un poco de tiempo en darse cuenta de la agresión que sufría por este niño, por lo cual Matilda reacciona de manera agresiva ante personas, perros y en especial a los niños. Vamos a hacer una pausa y regresando seguiremos conociendo esta historia aquí en Clínica de Animales. Que Matilda presenta mucha agresividad. Tiene un diagnóstico que es de agresión a perros y a personas. Quiero que ella ya sea una perra normal, que no recuerde esos golpes. Salimos y veo que se pone muy histérica y me da miedo que algún día muerda a alguien. Mira, como vio pasar a otro perro, se pone un poco agresiva. Gracias por continuar con nosotros en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora regresemos a la historia de Matilda y conozcamos más acerca de este tratamiento aquí en Clínica de Animales. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a observar todos los comandos, cómo los realiza a Matilda, y si hay algo que pulir en eso, lo vamos a hacer de una vez, y después ya vamos a empezar a caminar con Matilda y vamos a irle pidiendo todos los comandos para saber qué tanto asocia la palabra para podernos el acceso. La etología clínica es un área similar a la psiquiatría humana, en donde la principal función que tenemos es el determinar si existe o no un problema en un animal conductualmente hablando, o si se trata de una conducta normal, pero que al final de cuentas al propietario le puede resultar problemática de manera principal. De todas maneras, también nosotros damos asesoría cuando no, por ejemplo, no han tenido experiencia con tener un cierto tipo de especie de animal, la asesoría para cómo manejarlo en la vida diaria, un poco asesoría también en alimentación, por ejemplo, si fuera el caso de una especie no convencional, que serían perros y gatos, y asimismo la mejor manera en que procurar una buena convivencia, digamos, con estos individuos. Con Matilda ha habido un gran progreso. Si ahorita observaron, realmente Matilda puede tolerar a varias personas y a otras no tanto, porque al final hay a lo mejor ciertas características que todavía a ella no le agrada. Entonces, en sí ha habido un gran progreso en ella, porque al final ha habido ya factores que puede tolerar, pero todavía tenemos que seguir trabajando para que al final ella pueda sentirse segura de que si esos factores están presentes, no le va a pasar nada. Ahora, nuestros objetivos cuando estos perros tienen estos tipos de diagnósticos no es de primera instancia que el perro
ame al humano ya o ame al perro, ¿no? Nuestro primer objetivo es que pueda tolerarlos y pueda darse cuenta que realmente no le pasa nada. Y entonces, de ahí ver si realmente va a ser un perro que va a poder convivir, jugar con este factor, o que al final simplemente los va a tolerar, pero ya no va a ver como nada más. Entonces, al final no exigimos como tanto en ese aspecto al paciente, porque también pues respetamos esos puntos que nos va indicando también el paciente. Ahorita no le diga la palabra y solo hágalo de manera mecánica. Haga el movimiento del premio hacia la parte de arriba de su cabeza para ver si así podemos empezar a trabajar. Pues si vieron hoy, ella ya está más tranquila. Ya le dieron el comando de sentarse. En etología clínica, realmente una de las cosas importantes es que sí indaguemos bastante en toda la parte de anamnesis, que consiste como cada problema que tiene el paciente lo vamos a ir desmenuzando. Entonces vamos a ir desde su origen para que entonces vayamos viendo cuál ha sido el proceso de esa conducta para que haya llegado hacia ese nivel. Ya le dieron el comando de sentarse, que ya se sienta, el comando de look, que ese es que me vea hacia los ojos, y el comando de dar vuelta. Ella está muy avanzada y yo creo que la próxima cita es para que ya tenga la convivencia, pero con otros perros. En la parte de que fue Matilda agredida por un niño, al final sí puede estar asociado mucho estos diagnósticos que está presentando de agresión hacia personas desconocidas, en particular a niños. ¿Por qué? Porque al final hubo un momento desagradable para Matilda y entonces esto provocó que ella sintiera aversión hacia estos factores, y entonces una manera fácil para poder escapar de estos factores que no le agradan mucho va a ser agrediendo, ¿no? Porque yo creo que los perros tienen que estar bien educados, porque si no nos metemos en un problema muy grande. Entonces yo creo que sí es muy importante que los cuidemos, que los atendamos y que sean perros sumamente educados. Pues yo les sugiero que desde que los niños están chicos se les inculque que si tienen perritos, la mascota que sea, que la cuiden, que la procuren, que la quieran. Pues es muy importante que como propietarios nos demos cuenta que aunque en muchas ocasiones veamos que a lo mejor si ladra, que si gruñe, pero no causa daño, no quiere decir que no sea como una cuestión importante a tratar, ¿no? Que al final podríamos estar provocando que si esto continúa de esa forma, podría ir aumentando el nivel de agresión. Entonces es como muy importante que las personas que tienen perritos con este tipo de conductas pueda visitar a algún médico etólogo clínico y que pueda pues abordar este problema lo antes posible. Y pues en sí, al final la etología clínica no está como muy conocida, que digamos, pero pues realmente personas que se acercan a nosotros, como por ejemplo la propietaria de Matilda, cuando ven estos cambios, realmente es como algo muy satisfactorio. Cuando ya ustedes o los propietarios consideran que hay algo que no pueden manejar sus animales, o de manera preventiva cuando creen, por ejemplo, en un cachorro que no tenemos las herramientas para manejarlo de manera adecuada antes de que se convierta realmente en un problema. Entonces puede ser tanto de manera preventiva como de manera ya
terapéutica. Y como ya mencioné, las especies son básicamente todas las que tenemos de compañía, las que serían factibles de atender en este hospital. Matilda, que es mi vida, que la amo y que es parte de mi vida, de mi familia y de mi todo. El pronóstico de Matilda es bastante favorable. Sin embargo, cuando hablamos de problemas de conducta y comportamiento, recuerden que el camino no es recto, tiene picos, es como una montaña rusa. En algún momento Matilda estará estable y en otras podría presentar todavía problemas de agresión. Por ello es muy importante que sus propietarios le tengan bastante paciencia y, por supuesto, que acudan constantemente a sus citas con el médico etólogo. Si nosotros tenemos algún animalito que está pasando por problemas similares, recuerden que este camino es un tanto largo, pero depende de nosotros que